Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con los ejercicios de mecánica lagrangiana y en este caso tenemos este sistema que está aquí dibujado en el que tenemos dos masas unidas a cuatro barras de longitud L inextensibles que a su vez están unidas en el origen O a un muelle de constante K. Todo este sistema a la vez gira en torno a este eje del muelle con una velocidad angular W constante. Es un sistema que en principio puede parecer un poco complejo. Vamos a ver, nosotros tenemos aquí dos masas, las masas M, que podemos observar que se pueden mover con un ángulo phi de la siguiente manera, es decir, de una manera circular. Si tenemos esto, se podría mover de una manera circular en torno a este eje, en torno al eje K, al eje del muelle. Y tenemos un ángulo θ que permite que las masas se muevan tanto hacia arriba como hacia abajo. De tal manera que cubriría, digamos, las tres dimensiones del espacio. Esto las dos masas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer problemas de mecánica lagrangiana, lo primero que hay que hacer es sacar los grados de libertad que tiene nuestro problema, porque a partir de ahí sacaremos las ecuaciones de movimiento. Eso lo recordamos. Entonces, nosotros lo que tenemos es las dos masas, la masa 1 y la masa 2, y cada una de estas masas tienen tres coordenadas. Vamos a pasarlas a polares porque estamos viendo que este movimiento se asemeja bastante al del péndulo esférico, que es un vídeo que tendréis en la descripción y tendréis en la carpeta de mecánica lagrangiana. Se asemeja al péndulo esférico en cuanto al movimiento, pues las masas se pueden mover tanto en la coordenada ρ como en la coordenada phi como en la coordenada θ. Esto las dos masas. No solo una, efectivamente las dos. Entonces aquí lo que tendríamos nosotros son 6 coordenadas. Pero, ¿qué ocurre? Lo primero es que nuestro radio ρ corresponde a nuestras longitudes L. Es decir, depende de dónde pongamos nosotros nuestro origen, que en este caso lo vamos a poner aquí no, el radio ρ, que es este de aquí, coincidiría con una longitud fija L. Es decir, L, como es un L, estos dos L's como son ligaduras, no nos permiten tener grados de libertad en la coordenada ρ. Por tanto, lo quitamos. Ya solo nos quedan 4 grados de libertad, el ángulo phi y el ángulo θ. Claro, de las dos masas, no solo de una, por eso lo estoy contando aquí. ¿Qué ocurre con esto? Que el ángulo phi tampoco es un grado de libertad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es una coordenada, tiene una ligadura. ¿Qué ligadura? La de que la partícula se mueva con velocidad angular constante W. Se está moviendo con velocidad angular constante W. Por tanto, no puede moverse donde quiera, es decir, fuera estos dos ángulos. Y ya solo nos quedan los dos ángulos θ, que en principio sí que permiten el movimiento de la partícula como quiera. Pero es cierto que, pese a que los dos ángulos θ sí que permitan una libertad en la partícula, sí que están anclados, porque cuando la partícula esta de aquí, la masa m, por ejemplo, baje hacia abajo, es cierto que aumentará este ángulo θ, pero hará que esta otra masa no baje de la misma manera, no tiene por qué bajar, es decir, perturbará esta masa y hará que este otro ángulo θ varíe de otra manera determinada. Por tanto, este ángulo θ sí que es un grado de libertad, pero solo es un ángulo θ el grado de libertad. Por tanto, pese a que tenemos 6 coordenadas, única y exclusivamente tenemos un grado de libertad, que es nuestro ángulo θ. Así que vamos a empezar ya con las cuentas, con la mecánica lagrangiana. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que necesitamos sacar el lagrangiano. El lagrangiano se define de la siguiente manera: se define como la energía cinética menos la energía potencial. Entonces necesitamos efectivamente sacar la energía cinética y la energía potencial. Claro, aquí tenemos dos masas. Necesitamos sacar la energía cinética total, es decir, la suma de las dos energías cinéticas, una para cada masa. Y con la energía potencial exactamente lo mismo. Entonces vamos a comenzar con los vectores de posición. Los vectores de posición son R1 y R2. Vamos a tomar los vectores de posición desde nuestro origen O, que es este punto de aquí, y en coordenadas esféricas. Entonces, como he comentado antes, el posicionamiento de estas masas en coordenadas esféricas es exactamente la misma que la del péndulo esférico. De tal manera que nosotros lo que tenemos con el vector R1 es, en el eje X, pues tenemos L por el seno de θ por el coseno de phi.
que el coseno de phi, como podemos ver, ¿qué es el coseno de phi? El coseno de phi es el movimiento, si este es el eje W, el coseno de phi es el movimiento que realiza la partícula formando un ángulo cuyo vector normal al plano que forma ese ángulo es el muelle, el vector W. Entonces, lo que tenemos aquí es una formación de un ángulo, del ángulo phi. ¿Y el ángulo phi entonces qué es? El ángulo phi es la velocidad angular W por el tiempo, porque el ángulo phi, estos son coordenadas de un movimiento circular uniforme. Es decir, el ángulo phi, que es el área, el ángulo este que recorre, es igual al momento, la velocidad angular por el tiempo que recorre. Exactamente igual que si dijésemos que el eje X es la velocidad por el tiempo. Pues esto, pero en coordenadas esféricas, en ángulos. Entonces lo que podemos hacer nosotros aquí es directamente sustituir este phi, que no nos interesa mucho, por coseno de WT. Esto en el eje X, ¿vale? Es exactamente lo mismo que el péndulo esférico, que podéis ver abajo y donde explico mejor de dónde salen estas coordenadas. Pero son básicamente coordenadas esféricas. Nosotros tenemos, lo explico un poco otra vez por encima, nosotros tenemos primero un plano aquí, ¿vale? Un plano aquí, donde tenemos que se recorre un ángulo phi. Entonces tenemos aquí un radio, que vamos a llamarlo ρ, o pues, sí, ρ mismo. Y entonces ese radio ρ lo que hace es recorrer, pues, o sea, nosotros el vector que tenemos aquí lo podemos llamar, pues, ρ por el coseno de phi. Por el coseno de phi. Que es, efectivamente, pues, si esto es ρ, pues esto es ρ por el coseno. Pero ρ se tiene que relacionar también en la otra dimensión. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es este otro triángulo. Y ρ es nuestra L por el seno de tita. Porque si este es el ángulo tita, pues, y esta es L, pues ρ es L por el seno de tita. Entonces esto efectivamente lo explico mejor en el péndulo esférico, pero para que os hagáis una idea por si no lo habéis visto ese vídeo. Por tanto, vamos a ir más rápido. La coordenada I se puede expresar como el seno de tita, seno de WT. Y la coordenada Z se puede expresar como L coseno de tita. Perfecto. Ya tenemos la posición R1. Y ahora vamos a la posición R2. Que recordemos que efectivamente tenemos solo un grado de libertad. Entonces la posición R2, perdón, se vuelve a escribir de la misma manera, L por el seno de tita por el coseno de qué. ¿El coseno de qué? Claro, nuestro ángulo tita efectivamente es este, de aquí. Pero, o sea, perdón, por el coseno de phi. Efectivamente, el coseno de phi es este ángulo de aquí. Pero claro, nosotros estamos en esta partícula M2. En esta partícula M2 no tenemos el coseno de phi. Tenemos el coseno de phi, que es WT, como hemos dicho antes, más pi. Porque tiene que recorrer exactamente toda esta zona. Y toda esta zona son pi grados. Entonces que no se nos olvide que es coseno de phi más pi. ¿Vale? Lo escribo un poco mejor. Nosotros tenemos esto aquí. Tenemos aquí la partícula M1 y aquí la partícula M2. Pues claro, nosotros tenemos pues el ángulo que sea aquí. El ángulo que sea aquí. Pero aquí lo que nosotros hacemos en esta otra partícula, lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer pi radianes. Entonces tenemos el ángulo que hayamos tenido aquí más los pi. Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces nosotros simplemente seguimos. L seno de tita, seno de WT más pi, exactamente de la misma manera que hemos visto antes. Y aquí en la coordenada Z, pues L coseno de tita. Entonces ya tenemos nuestros vectores de posición. Ahora vamos a sacar los vectores los vectores velocidad, que es básicamente derivar lo que tenemos nosotros aquí. Entonces vamos a derivar estas dos expresiones. Posiblemente esto lo salte, porque si no va a ser un poco rollo.
Esta es nuestra expresión de la velocidad. De la velocidad derivando el vector R1. Pero derivando el vector R2 es exactamente la misma expresión. Porque aquí lo único que nos cambia es el ángulo phi, que es W de t, y una constante. Pero luego al derivar esto, la constante esta nos da exactamente igual. Entonces tenemos la misma expresión para los dos vectores de posición. Entonces la misma expresión para las dos velocidades. Por tanto, nuestra energía cinética es 2 veces, pues, 1/2 de la masa por la velocidad esta al cuadrado. Que habría que hacer la velocidad al cuadrado, pero como es muy larga, os dejo que las cuentas las hagáis en casa, porque al fin y al cabo hacer las cuentas no os debería requerir mucho esfuerzo, así que las cuentas las hacéis en casa. Y esta es nuestra energía cinética, que sería 2 veces la energía cinética de cada una de las partículas, que la energía cinética, recordemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es exactamente esto. Si hacéis toda esta expresión de la velocidad al cuadrado, que sería la primera al cuadrado, la segunda al cuadrado, la tercera al cuadrado, sumáis todo eso y posiblemente haya muchos términos trigonométricos que se os cancelen. Eso os lo dejo en el péndulo esférico, sí que lo hago, por si queréis verlo, pero aquí os lo dejo que lo hagáis en casa porque si no se alarga mucho esto y no es lo importante hacer las cuentas, lo importante es aprender a realizar estos ejercicios. Entonces, vamos ahora a ver un poco, vamos a sacar el potencial, evidentemente, porque hemos sacado la energía cinética, pero también necesitamos sacar el potencial para obtener el lagrangiano. El potencial, la energía potencial es la energía potencial de las dos partículas, pero aquí hay que tener en cuenta en este problema que no solo tenemos una energía potencial gravitatoria, no solo tenemos la gravedad que tira de las partículas hacia abajo, es que además tenemos un muelle que tiene una energía potencial elástica, un término elástico. Por tanto, nosotros lo que tenemos es tanto una energía potencial de la gravedad, que es mg por altura, como una energía potencial que es 1/2 de la constante k por una variación de la longitud al cuadrado. Tenemos estas dos energías potenciales. Entonces es efectivamente eso lo que nosotros tenemos que realizar. Por tanto, ¿qué energía potencial total nos queda? Pues nos queda dos energías potenciales gravitatorias, es decir, 2 mg por la altura, que la altura recordemos que era L coseno de tita, porque la altura la tenemos aquí, la altura es L coseno de tita. Entonces nos quedan dos energías potenciales gravitatorias y nos queda además una energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque el muelle está anclado a las dos partículas, es decir, no interaccionan de manera distinta, están relacionados. Esto se puede ver también cuando tenemos, por ejemplo, dos partículas que se atraen mutuamente, tienen un potencial gravitatorio entre ellas que hace que se atraigan, entonces no hay que sacar dos potenciales gravitatorios, solo hay que sacar uno porque se atraen entre ellas. Luego, si encima tenemos un potencial gravitatorio externo, sí que habría que sacar uno para esta partícula y otro para esta partícula. Eso espero que quede entendido. Entonces aquí nosotros tenemos un muelle que está relacionado directamente con las dos partículas. Y el muelle es 1/2 de la constante k por la diferencia de altura. La elongación mínima que tiene el muelle, la normal, es L sub 0. Y la elongación que tenemos ahora es, pues, L coseno de tita, que es la primera mitad del muelle, más L coseno de tita, que es esta segunda parte, es decir, 2 veces L coseno de tita. Por eso tenemos la elongación final menos la inicial. Y esta es la energía potencial. Por tanto, ya tendríamos nuestro lagrangiano, porque nuestro lagrangiano es, pues, la energía cinética menos la energía potencial. Así que nuestro lagrangiano básicamente sería L menos V. O sea, T menos V, perdón, eso sería nuestro lagrangiano. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange hay que recordar que son la derivada respecto del tiempo de la parcial de Lagrange respecto de la coordenada generalizada punto, es decir, el grado de libertad punto me refiero, derivado una vez respecto del tiempo. ¿Y cuál es nuestro grado de libertad? Tita. Por tanto, tita punto menos la parcial del lagrangiano respecto de tita. Esto igual a 0.
Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es realizar todas esas parciales. Por tanto, la parcial de L respecto de tita punto, ¿cuál es? Bueno, ¿tenemos tita punto en el potencial? No hay ningún tita punto en el potencial. Vayamos a la energía cinética. ¿En la energía cinética tenemos algún tita punto? Sí, aquí tenemos un tita punto. ¿Cuál es la derivada del lagrangiano respecto de tita punto? El lagrangiano, recordemos que era t menos v. Aquí en v no hay tita punto, por tanto, solo necesitamos el tita punto que haya aquí, en la energía cinética. Entonces, ¿aquí la derivada cuál es? Pues bueno, esto, el 2 lo multiplicamos por esto y queda m tita punto L cuadrado. Si es respecto de tita punto, pues nos va a quedar ml cuadrado, única y exclusivamente. ml cuadrado. Y si luego derivamos esto respecto del tiempo, efectivamente esto es una constante. Por tanto, esto va a quedarnos 0. Ahora, siguiente paso a tener en cuenta, pues necesitamos también el tita, no solo el tita punto. Entonces, la parcial de L respecto de tita. ¿Tita dónde lo podemos encontrar? Pues tita lo podemos encontrar aquí. Encontramos un tita en la energía cinética, aquí encontramos otro tita en la potencial y aquí encontramos otro tita en la potencial, en la otra parte de la energía potencial. Por tanto, pasamos a realizar la derivada. Aquí tenemos esta función. Bueno, pues este 2 lo pasamos, este 2 se va con este 2 y nos queda mw al cuadrado, L cuadrado, seno de tita al cuadrado. Esto es una función de tita, por tanto nos queda 2. La derivada del seno de tita, que es coseno de tita. Y seno de tita con un exponente, o sea, reduciendo 1 el factor este, que sería pues seno de tita sin más, por mw al cuadrado, longitud al cuadrado. Esa sería la primera derivada, pero tenemos más titas, tenemos aquí otro tita. Aquí tenemos otro tita que, bueno, nos queda... A ver, estos son derivadas, tampoco voy aquí a estar mucho rato porque son simples derivadas. Y aquí tenemos una función que efectivamente pues pasa esto para allá, el 2 pasa para allá, tenemos esta función que la tenemos que reducir un término, y luego necesitamos la derivada de esta parte de dentro, que la derivada de esta parte de dentro pues es menos 2L seno de tita, que bueno, entonces el menos lo ponemos aquí, menos 2L seno de tita. Esta es la derivada. Por tanto, ya tenemos nuestra ecuación de movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada respecto del tiempo de nuestra parcial de L respecto de tita punto menos la parcial de L respecto de tita. Y esto nos acaba quedando una ecuación de movimiento que es 2m L cuadrado tita 2 puntos igual a 2mg L seno de tita más 2k L seno de tita 2L coseno de tita menos L sub 0 más 2m velocidad angular al cuadrado L cuadrado seno de 2 tita. El seno de 2 tita es por el coseno seno. Coseno por seno es seno de... Coseno del ángulo por seno del ángulo es seno de 2 veces el ángulo. Para que es una relación trigonométrica. Entonces esta es nuestra ecuación de movimiento. Que como podemos ver es un poco locura. Pero vamos a calcular además los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio es cuando tanto tita 2 puntos como tita punto se hacen 0. Ahí obtenemos los puntos de equilibrio. Entonces simplemente tenemos que hacer 0 esto y despejar tita de aquí. Que despejar tita de aquí no lo voy a despejar. Si queréis, si tenéis alguna duda, me mandáis un correo y os lo despejo y os lo reenvío. Pero no lo voy a despejar porque si no se me hace muy largo el vídeo. Entonces despejando os va a quedar que los ángulos en la posición de equilibrio son básicamente estos. El arcoseno de la constante k por L sub 0 menos mg partido 2kl menos mw al cuadrado L. Estos son los ángulos en la posición de equilibrio de nuestro problema. Entonces, sabemos lo que son los ángulos en la posición de equilibrio, ¿no? En un péndulo simple
nuestra posición de equilibrio estaría tanto aquí como aquí, es decir, en 0 grados y en pi, o sea, en 0 radianes y en pi radianes. Pues aquí nuestras posiciones de equilibrio están en estos ángulos. Además, lo que podemos hacer es estudiar las oscilaciones pequeñas en torno a esos ángulos pequeños. Para estudiar las oscilaciones, siempre os recomiendo que hagáis lo siguiente. Para estudiar las oscilaciones, lo que tenéis que hacer es que nuestros ángulos θ, que es son nuestros grados de libertad, van a ser ahora igual a nuestros ángulos de equilibrio, ¿vale? Nuestros puntos de equilibrio, que son θ sub 0, estos son los puntos de equilibrio. Y si queremos estudiar las pequeñas oscilaciones, sumarle un pequeño épsilon, siendo épsilon bastante o muy pequeño a 1, de tal manera que estudiemos las oscilaciones en torno a eso. Claro, en un péndulo simple, pues, como el punto de equilibrio está en 0, pues el ángulo te va a quedar ya un propio ángulo muy pequeño. Pero aquí el ángulo va a ser nuestra posición de equilibrio más un ángulo muy pequeño, épsilon, y esto es una locura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esto sustituirlo en nuestra ecuación de movimiento, que es esta, que es una auténtica locura. Pero mejor que eso, lo que podemos hacer es ya directamente desarrollar nuestros senos y nuestros cosenos en torno a épsilon, o sea, en torno a nuestro punto de equilibrio. Así que si nosotros queremos desarrollar eso, tenemos que seno de θ es más o menos aproximado. Estos son aproximaciones de Taylor. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en torno a 0, lo haces en torno a esos puntos, épsilon, que son las pequeñas oscilaciones. Así que ahora lo que tendríamos sería que el seno de θ es aproximado al seno de θ 0, que es el seno del ángulo del punto de equilibrio, más épsilon coseno de θ sub 0. Esto es un desarrollo de Taylor. Los desarrollos de Taylor son así. Es decir, tenemos seno de nuestro primer ángulo más la función esta por la derivada más la segunda derivada, tal. Eso es un desarrollo de Taylor. Y nuestro coseno del ángulo nos va a quedar aproximado a coseno de θ sub 0 menos épsilon seno de θ sub 0. Entonces esto lo sustituimos en nuestra ecuación de movimiento, sustituyendo además los θ sub 0 por arcoseno de toda esta expresión, es decir, sustituyes absolutamente todo. Y nuestra nueva ecuación de movimiento, que evidentemente no lo voy a hacer aquí porque todas esas operaciones son una locura, que las estuve haciendo en una hoja y me ocuparon, me ocuparon 2 hojas, entonces son una auténtica locura. Si sustituís todo eso, os va a quedar esta expresión de aquí. ¿Qué esta expresión de aquí a qué nos recuerda? Esta expresión de aquí es la ecuación de un oscilador armónico. Es efectivamente la ecuación de un oscilador armónico, porque nosotros tenemos aquí, esto es una constante, todo esto es una constante, ¿vale? Y tenemos la derivada 2 veces más la derivada una vez por una constante, es un oscilador armónico. ¿Y cuál es la frecuencia del oscilador armónico? Pues esto de aquí, o sea, la constante que acompaña a esa expresión. Entonces nosotros lo que tenemos es pues seno de θ sub 0. Evidentemente esto estaba elevado al cuadrado, ahora lo he pasado al otro lado, ¿vale? Para sacar la frecuencia, es decir, es la frecuencia de un oscilador armónico. Tampoco estoy descubriendo América para los que hayáis entrado en este vídeo. Y la frecuencia de nuestras pequeñas oscilaciones es esta de aquí. Que bueno, esta de aquí, incluso si sustituimos aún más, nos va a quedar pues la raíz de 2k más mw cuadrado partido m por 1 menos kl sub 0 menos mg partido 2kl más mlw al cuadrado, todo ello al cuadrado y esto cerrado aquí. Que esto, como podemos observar, es una auténtica locura. La frecuencia de las pequeñas oscilaciones. Así que ya estaría hecho el ejercicio. Esto es todo. Próximamente haremos más ejercicios de mecánica lagrangiana y también intentaremos pasar de la mecánica newtoniana a la lagrangiana en procesos bastante teóricos. Nos meteremos con cuántica y nos metemos con muchísimas más cosas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejadmela en los comentarios, mandadme un correo, haced lo que consideréis necesario y os contestaré.
Y nada, seguimos con la física.